Grabar. Muy buenas tardes a todos. Agradezco profundamente la invitación que me hace el MUDVI para poder participar y platicar con ustedes, aunque sea ahora a la distancia. Mi nombre es Marta Gutiérrez Miranda, mi formación es fundamentalmente como diseñadora y bueno, el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre estos análisis que tengo ya unos mesecitos empezando a trabajar. Digo, yo tengo muchos años eh, involucrada con los temas relacionados con las interfaces, con el diseño visual, con la semiótica propia de la interfaz y ahora me están interesando mucho el análisis y la documentación y la comparación de autores, metodologías, enfoques y marco de trabajo para la construcción de las interfaces y su relación directa con lo que es la visualización de la información. Quiero empezar pues esta charla, esta plática, hablando un poquito de los orígenes considerados más antiguos sobre lo que es el pensamiento visual. El padre del pensamiento visual fue Ramón Lull, escritor, filósofo, viajero, misionero nacido en Mallorca, cuyo sistema o su sistematización para poder identificar y entender y comprender ideas abstractas fue lo que le da origen a lo que hoy llamamos el pensamiento visual. De hecho, también el lenguaje binario tiene origen en la matemática de Ramón Lull. Y bueno, básicamente él estaba muy interesado en tratar de comprender o tratar de representar las ideas abstractas y los conceptos teológicos. De hecho, la geometría y la matemática para él son fundamentales y hoy día sabemos que son básicas para el desarrollo del pensamiento visual. Y bueno, pues a través de las ideas de él se desarrollan otros tipos de conceptos a los que nosotros hacemos referencia en la visualización de la información, como lo es el esquematismo. Esta era la cosmovisión luliana, el árbol de la ciencia que él propuso, que lo representa como 14 árboles principales y dos auxiliares. Aquí trataba de representar todas estas sistematización e ideas abstractas. Por ejemplo, estaba el árbol elemental que estudiaba la física, el vegetal la botánica, el imaginar las artes. Y básicamente a partir de sus enfoques y de las ideas que él plantea, hoy día podemos hablar de esta manera de encarar y comprender el pensamiento a través de las imágenes, que incluso en inglés ya se instituye como lo que se conoce con el visual thinking. ¿Qué es el pensamiento visual? Es un enfoque, son herramientas, son técnicas, son elementos que nos van a permitir simplificar los conceptos con el propósito no solo de representarnos, sino de que las otras personas a las que dirigimos eso puedan aprender, operar, memorizar. Y el ser humano por naturaleza ve con imágenes, o sea, memoriza con imágenes, aprende con imágenes. Es decir, las cosas más complejas y abstractas generalmente se fijan más fácilmente o se pueden comprender más fácilmente o se pueden organizar más fácilmente a partir de las imágenes. El pensamiento visual o aprendizaje visual o pensamiento con imágenes facilita el aprendizaje y la resolución de problemas y como capacidad natural para los que estamos inmersos en estos mundos en los que es importante traducir la información, pues nos permiten de alguna forma volver más eficaz estas formas de representar. Joan Costa, que recupera muchas de las ideas de Ramón Llull, plantea en su texto, primero en Imagen Didáctica, que escribe con Abraham Mols, allá en los 70s, 80s, bueno, ellos desarrollan la investigación y plantean este libro que se llama en su momento Imagen Didáctica. Luego, más adelante, a través de otros textos, como el propio, el de esquematismo y el de infográfica o de infografía, él habla de que el diseño esquemático, como una rama particular del diseño y asociada a las relaciones importantes que existen con el pensamiento visual, permite visualizar lo invisible. Y de alguna manera, pues este pensamiento que tenemos las personas en las que a través de imágenes vamos fijando o vamos interpretando, haciendo nuestra, aprendiendo con H la realidad, sea esta real o no real, pues nos permite desmenuzar, memorizar y aprender todas estas cuestiones abstractas. Mm, Digamos que de alguna u otra forma, desde la óptica de los que trabajamos en la representación de datos, que trabajamos en la comprensión para después desarrollar aquellos elementos visuales que le van a permitir al otro aprender, trabajar, comunicarse, socializar, el pensamiento visual es un mecanismo, una metodología para sintetizar y explicar
a través de la imagen todo aquello que es complejo. Joan Costa enfatiza en este estudio que hace todo un análisis sobre el pensamiento visual desde la óptica de Ramón Llull. Él dice que el ser humano, por muchos códigos de comunicación que se hayan creado, siempre piensa en imágenes de manera natural. Es una manera natural en la que nos estamos acostumbrando o nos hemos acostumbrado o nacemos más bien predispuestos para abstraer el mundo de esta manera. En este pequeño esquema se resume un poco esto que estamos planteando a través del estímulo, de los estímulos que llegan a nuestros sentidos, en este caso particularmente la vista. Nosotros miramos las cosas, las observamos detenidamente, creamos una imagen mental de esos objetos con los que tenemos contacto. A veces no necesariamente en la realidad, a veces soñamos con esos elementos, los memorizamos, les atribuimos o les conferimos una idea particular que nos permite tanto la memorización como la significación y la interpretación de los conceptos. Esos significados no son nada más unilaterales, también se nutren del contacto con los otros porque se establece que los significados son sociales. Ese proceso de interpretación nos permite, al interpretar, al fijar la imagen, al atribuirle un significado, al compartir ese significado, nos permite memorizarlo y aprenderlo. Y una vez que yo lo memorizo y lo aprendo, tengo la capacidad de relacionarlo, de volverlo a imaginar, de volverlo a traer a la mente y entonces de revisualizarlo, por ejemplo, cuando dibujo. Básicamente, estamos hablando de que el pensamiento visual destaca esta posibilidad que tenemos de forma natural de pensar con imágenes o pensar en imágenes. Hay un texto que se llama de esta misma forma, escrito por Enric Jardí, y que nos habla de la lectura de la imagen como una lectura bien diferente a lo que tradicionalmente conocemos como leer cuando leemos los textos. Él habla de que cuando leemos imágenes se producen una serie de actividades de procesamiento de nuestro cerebro que son mucho más complejas, más completas y distintas a las que empleamos para cuando leemos meramente un texto. Cuando nosotros pensamos en imágenes, tenemos una aproximación simultánea con el objeto que estamos pensando, imaginando, memorizando, aprendiendo, de manera sintética cuando la fijamos en nuestro cerebro y de forma global, porque a partir de todos sus elementos concebimos o construimos sistemáticamente un todo. Entonces, entender o procesar las ideas, los conceptos, los pensamientos a partir de imágenes es una manera mucho más sencilla de irnos haciendo del mundo e irnos desenvolviendo e irnos familiarizando con los conceptos y hacerlos mucho más sencillos a la comprensión humana. Pero todo esto que tiene que ver con la base del pensamiento visual, ¿cómo es que lo podemos traducir de forma visual? Que es lo que a nosotros nos interesa mucho, los que estamos aquí inmersos en torno a este coloquio, pues estamos convencidos del poder que tiene la imagen como centro de muchos procesos, particularmente en esta era digital y particularmente con esta mediación que hace la tecnología. ¿Cómo comprender la información para traducirla visualmente? Yo planteo tres niveles a partir de tres principios que son la calidad informativa, la claridad informativa y el propio diseño de la información. ¿Qué entendemos por claridad informativa? Bueno, la claridad informativa se fundamenta en el diseño de la información, que hoy está ya tipificado como una rama propia del diseño y que hace referencia a cómo explicar la información y qué tan profunda es la investigación previa a la traducción visual para que nosotros a su vez podamos interpretar adecuadamente el concepto. Em, esta parte de la claridad informativa lo que hace es encontrarle sentido a los conceptos, a los contenidos, que ese sentido o ese significado, como decíamos hace rato, socialmente esté construido, es decir, que nos sea común y que a través de diseñar la información se interprete de la manera en la que se tiene que interpretar. Por lo tanto, la información crea una zona de conocimiento común. ¿A qué me refiero con esto? Al decir la información crea una zona de conocimiento común que está tomado desde la perspectiva de Luna y Gijón, que establecen un documento bien interesante donde hablan con respecto justamente a la visualización de la información y al diseño de la información. Bueno, como emisores, vamos a pensar, no necesariamente el diseñador,
Puede ser un divulgador de la ciencia, un docente, un diseñador que está responsable o que tiene a su cargo la responsabilidad de traducir o de diseñar cierta información para que los usuarios lo comprendan. Tiene un conocimiento propio. Ese conocimiento propio lo nutre con la documentación, con a lo mejor si está haciendo un esquema, una infografía sobre alguna temática particular, la nutre de la visión del experto que desarrolla a lo mejor los datos o del estudio diagnóstico, análisis de dónde surge esta información. Ese conocimiento propio lo nutre con esto y decide establecer de qué manera va a compartir el conocimiento para que sea apropiado para las personas a las que se dirige. Esa zona de conocimiento compartido entre lo que yo sé, lo que investigo y lo que considero que el otro tiene que saber, esa zona de conocimiento compartido justamente es en la que se debe de fijar la visualización y el diseño de la información. Entonces, por una parte, la claridad informativa, es decir, el cómo se van a traducir, qué conceptos se van a traducir y cómo se van a traducir. Y el segundo nivel, la calidad informativa, entendida como la manera en que se genera una experiencia constructiva en los que recibimos la información. Esta calidad informativa implica varios elementos. Uno, pues la veracidad, el que la información sea veraz. Dos, qué tan profundo es el análisis y por ende será la síntesis de la temática. Tres, la forma en que lo explica y de qué manera, valga la redundancia, es clara la información. Viene el atributo anterior. Y cuatro, la capacidad que tenga la información traducida de reducir la incertidumbre y llevar a la comprensión o entendimiento sobre el tema. La calidad informativa depende de qué tanto cuidado se tenga en la investigación y en la producción de imágenes. Es decir, el diseñador de la información, el responsable de la visualización de la información tiene un alto compromiso por identificar todos estos componentes, sintetizar la información de tal manera que sea, pues como decimos aquí, veraz, clara, etcétera, y producir las imágenes que permitan su comprensión, para que de un bajo nivel se convierta en una información de alto nivel. La calidad informativa privilegia el alto nivel de la información a partir de todos estos atributos para en determinado momento sintetizar o diseñar la información de manera correcta, que es el tercer elemento. Para el diseño de la información, justamente aquí viene el planteamiento que llevo, que son los enfoques transversales para la visualización y el diseño propio de aquellos productos, llámense infografías, llámense interfaces, llámense lo que sea, que van a permitir interpretar, recibir la información, a llegar la información a los usuarios. Yo les quiero comentar de estos, son tres enfoques los que yo les traigo para que ustedes los consideren y los revisen. El primero es la metodología vista. Curiosamente, Juan Ramón García la denomina así. Tiene su raíz en el pensamiento visual y se enfoca en estas cinco fases: el análisis, la visualización o el visualizar la información, integrar lo que se tenga que integrar, excluir lo que sobre, integrar o sintetizar lo que sea necesario, bueno, integrar lo que sea necesario para poderlo sintetizar y transformarlo en un elemento visual que permita la comprensión de un concepto. Para ese autor, el pensamiento visual consiste en volcar y manipular ideas a través de dibujos muy sencillos, a través de mapas, a través de esquemas, con el propósito de identificar problemas, descubrir soluciones y en el caso particular que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con el diseño de interfaces, especialmente interfaces gráficas o interfaces visuales de diferente naturaleza, simular procesos y generar nuevas ideas a través de la síntesis visual que nos lleva a la comprensión de elementos abstractos. Por tanto, el diseño de la información, como tal, tiene la particularidad de nutrirse de gran cantidad de datos y poderlos interpretar. Ese es el primer enfoque que yo les comento, el de la metodología vista. Un segundo enfoque es el de Jane Christiansen. Ella es una divulgadora científica que en los últimos años, particularmente de 2015, 2016 para acá,
ha tenido unas grandes aportaciones y el desarrollo de una serie de publicaciones y de textos, no solo enfocado a los ejemplos que ella traduce de grandes volúmenes de datos, sino a la formación de gente especializada en el diseño y la visualización de la información. Ella trabaja específicamente en la comunicación científica y para ella es fundamental el cómo los gráficos de la información traducen este tipo de grandes volúmenes de datos. Ella desarrolla una clasificación, más bien una metodología que se basa en la clasificación, el desarrollo de los conceptos, para de ahí, a partir de una serie de elementos que generalmente siempre cruza, ella cruza las variables que interpretan grandes volúmenes de datos, que pudieran ser, por ejemplo, en el caso de muchos procesos de visualización, los grafos o como tal las categorías de análisis, aquellos racimos de informaciones que se entrecruzan y de esa riqueza visual ella plantea y propone escenarios para el diseño de la información y la visualización de la información. Ella es Jane Christiansen. Como les digo, es una divulgadora científica que se dedica específicamente a diagramas explicativos e ilustrados y es especialista en la visualización de la información. Ella publica o desarrolla este texto, Building Science Graphic, aquí tengo el dato, y destaca prioritariamente el poder de una buena ilustración, como ella le llama. En este texto ella trata de inspirar a los que la hemos leído sobre justamente el poder que tiene el diseñar adecuadamente la información para traducirla de tal manera que cualquiera, sea o no sea científico, la pueda comprender. Se basa en un modelo o en este modelito muy sencillo que plantea o propone los niveles de abstracción de la realidad. Ustedes saben que muchas de las teorías, empezando por la teoría de la buena forma, la teoría gestáltica, las propios especialistas en dibujo, han desarrollado esquemas. Joan Costa es uno de ellos, por ejemplo, en Richard D., en sus ejemplos que tienen este libro de Pensar Imágenes, han planteado esas posibilidades de ir pasando de lo figurativo a lo abstracto a partir o al revés, de lo abstracto a lo figurativo a partir de los diferentes niveles de representación. En el nivel figurativo, él habla de ilustraciones que representan literalmente la información. A medida que vamos llevando de lo figurativo a lo abstracto, ella va planteando diferentes niveles de representación, de la representación o de las ilustraciones que literalmente representan, a los diagramas que sintetizan, a la visualización de los datos. Este es un ejemplo de cómo ella desarrolla su metodología y de cómo ella enfatiza la importancia de involucrarse profundamente con la información, de tal manera que tú primero la conozcas, la comprendas, visualices en la manera en que la vas a presentar, que la mayor cantidad de datos sean asequibles para cualquier persona para que a su vez los puedas traducir. En el ejemplo de la izquierda hay un boceto a lápiz en miniatura, en hoja de papel, en donde ella, bueno, a ella le dan la encomienda de desarrollar un esquema, una infografía como esta, con una serie de datos cuantitativos fundamentalmente, bueno, cual y cuantitativos en torno a las enfermedades autoinmunes. Entonces ella empieza a ordenar, esquematizar, a definir cuáles van a ser las maneras en que esa información va a ser puesta o dispuesta para poder ser interpretada y va detallando a partir de listas, a partir de cruces, va generando racimos, como las uvas, de informaciones que van siendo comunes y cómo estas se van cruzando con otras para llegar a elementos en donde se codifican a partir de palabras, números, colores, grandes volúmenes de datos. Entonces, esto que es el boceto de la izquierda termina siendo un esquema ordenado, sistematizado, en donde hay datos, en donde hay conceptos, en donde hay listas de trastornos autoinmunes ordenados, como ella dice, codificados, de tal manera que incluso se puedan establecer una gran lista de variables. Y bueno, esta es la infografía que finalmente termina incluyendo toda esa información. Este es el gráfico que trabaja con todos estos datos. Es un gráfico que corresponde a 76 enfermedades autoinmunes que incluyen qué parte del cuerpo afecta, la frecuencia, la población, los datos estadísticos. Entonces, para ella es muy importante el cómo
un visualista, un desarrollador de imágenes para traducir grandes volúmenes de texto, se tiene que involucrar y primero entenderlo él para después hacerlo comprender a los otros. ¿Cómo se plantea esto desde el punto de vista del tema que me interesa, que es la interfaz? Pues a partir de una serie de elementos que aquí los voy a tener que decir muy rápido por el tiempo, pero que son fundamentales. Yo estoy ahorita justamente, tengo un registro de un proyecto de investigación que está desmenuzando todos estos conceptos y nada me gustaría más que en muy corto tiempo poderles acercar el texto completo de esta investigación que estoy haciendo en donde para poder llegar a esto retomo el pensamiento de la metodología vista, retomo el pensamiento y el planteamiento de Jen y además incluyo lo que es propiamente el modelo o el enfoque del visual o del visual thinking. Para esto, ¿cómo lo llevamos o cómo lo traducimos a cualquier elemento gráfico o particularmente a a la interfaz? Bueno, pues el propósito es la simplificación y la revisión de conceptos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A partir de técnicas, tratar primero yo de mejorar la comprensión del concepto para después a su vez, con la claridad y con la calidad de la información que yo decido que voy a plantear, hacérselo simple a los otros. La simplificación y la revisión son esenciales para este aprendizaje continuo. No tenemos que perder de vista que de lo que se trata es filtrar información y traducirla visualmente para que el otro, el que va a recibirla, la pueda interpretar y pueda de manera muy sencilla, sin ninguna sobrecarga cognitiva, no me hagas pensar, como decía Steve Krog, puede interpretarla. Dentro de este proceso, además de esas metodologías, pues hay muchas técnicas que se utilizan, hay técnicas muy variadas que se utilizan para poder acotar esta cantidad de conceptos, entre ellas la destilación de ideas, las analogías, las metáforas, la propia diagramación y la esquemática o el esquematismo del que nos habla Joan Costa. De tal manera que tenemos que entender finalmente que la interfaz es un sistema con dimensiones. Para mí, dos grandes dimensiones. Si podemos comprender esta primera parte sobre la claridad de la información, sobre la calidad de la información y específicamente sobre el diseño de la información, al unirlos y llevarlos a la interfaz, también entendida desde sus dimensiones, será mucho más fácil acotar estos elementos y emplear las técnicas que sean adecuadas para lo que se está planteando. La interfaz tiene que ser vista en dos dimensiones, desde el punto de vista semiótico-sintáctico y desde el punto de vista semiótico-pragmático, porque finalmente la síntesis nos habla del signo, es decir, son signos que tienen que ser traducidos de la manera tal cual los pensó el que diseña. Por eso el aprendizaje común, los signos no son creados solo para mí y para que yo solo, como diseñador, los interprete. Deben de ser creados para que todo el mundo los interprete de la misma manera. Y desde esa perspectiva, en la dimensión semiótico-sintáctica, tenemos que comprender que la interfaz tiene una dimensión física. Es decir, implica una serie de capacidades que tiene que tener el usuario para poderse comunicar con ella desde saber que tengo que pulsar un botón o a lo mejor tomar un dispositivo como es un mouse o pulsar unos botones como en el cajero automático y que esa parte física a nivel visual tiene que tener una imagen que se pueda aprender y memorizar fácilmente. Esa parte física de alguna manera también se tiene que conectar con la parte simbólica. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo establezco un botón que tiene una flecha para adelante, por ese aprendizaje común, yo sepa que si lo pulso, pues va a correr la música, es el botón de play, ¿no? Y entonces, al identificar que hay una dimensión física, que no necesariamente al referirme física significa que es táctil, porque a lo mejor el botón está en una pantalla como tal y yo lo opero desde una tecla, lo asocio con una tecla, ¿no? Pero físicamente no estoy pulsando con mi dedo el botón, pero estoy haciendo o desarrollando la metáfora, la analogía de pulsar el botón. Y en la dimensión pragmática, que implica todos aquellos elementos que voy a ir integrando para alcanzar ese proceso de memoria y aprendizaje, que tiene que ver con gramáticas visuales, es decir, hay un discurso, hay una narrativa
que yo voy identificando y decodificando los signos propios que están insertos en esta interfaz, que se vuelve un contexto de interacción. Al entender a la interfaz con estas dos dimensiones, al comprender sistemáticamente cómo funcionan, la calidad, la claridad y el diseño de la información se van a volver mucho más sencillos de procesar. Sencillos relativamente, me refiero a que como diseñador vamos a poder establecer límites y condiciones para poder plasmar los elementos que necesitan venir en ese dispositivo sígnico, físico y simbólico. Esas dos dimensiones del objeto cobran sentido desde la mirada, desde lo que se planteaba en el pensamiento visual, desde que yo los veo, los observo y los voy fijando aquí arriba. De tal manera que yo, como diseñador de la información, como alguien que está sistematizando elementos, sintetizando elementos para poderlos traducir, vaya generando, como lo hacía Jen, estos procesos de simplificación de grandes volúmenes de datos para pasar de algo de baja fidelidad, muy general, a algo totalmente comprensible que no solamente comprenda yo, sino que lo comprenda el otro. Bajo esa condición, me gustaría cerrar esta plática diciendo que tiene que haber un aprendizaje. Yo difiero mucho cuando hablan de la interfaz intuitiva. Me cuesta un poquito de trabajo, pero eso es término a título personal. Considero que no hay interfaz intuitiva. La única interfaz intuitiva, decía Isaac Bertrand, es el pezón de la mamá. El bebé nace, lo ponen en el pezón de la mamá y él sabe qué hacer. Absolutamente todo lo demás se aprende. ¿En dónde radica entonces el valor y cómo conecto todos estos atributos que debe de tener una interfaz para funcionar, para servir, para ser usada o utilizada por el usuario de la manera correcta? En la facilidad que muestre para poderla aprender, en la facilidad que muestre para poderla usar, en la capacidad del que diseña, del que establece esos procesos de síntesis de la información para traducir estas dimensiones, la física, la simbólica, para traducir procesos, para con grandes volúmenes de información generar a través de elementos visuales lo necesario para sintetizarla de la forma adecuada y que nos permita identificar y traducir los conceptos y las ideas abstractas, como cuando Ramón Llull lo planteó. Muchas gracias a todos por la escucha. Agradezco al Moodby la posibilidad de poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias.